Buenas tardes para todos. Hoy estamos aquí, vamos a seguir con nuestros conversatorios hablando de circo y hoy vamos a hablar sobre la metodología del circo. Hoy tenemos un invitado muy especial, Fernando Febles, maestro de circo, maestro de educación física, maestro de muchas cosas. Fue quien fundó la escuela, tuvo la oportunidad de ser parte del equipo fundador de la Escuela de Cuba, la Escuela Nacional. Después llegó a Colombia a ser parte de ese proyecto que todos conocemos, Circo para Todos. Y ahora pues tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Circoherencias. Entonces, profe, bienvenido. Usted les cuenta un poquito más sobre su experiencia. ¿Aquí está bien ahí? Sí. ¿Ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Ya hay muchos que me conocen, otros veo caras que nunca había visto, como la muchacha, la otra y demás. Bien, ya Fabián me hizo casi una introducción, demasiada rebombancia, porque verdaderamente él dijo un personaje muy especial. No, yo no soy muy especial, Muy yo importante. soy muy importante, no. Como él dijo, ya más o menos hizo la introducción de que yo trabajé en Cuba, trabajé acá en Cali. Y de entrada yo diría que soy como un reafirmante de lo que es la metodología y la pedagogía, de la importancia que tiene para el circo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo demostré con mi persona, en el sentido que yo nunca fui artista de circo. Yo fui artista de circo a la vez que empecé a montar y enseñar números de circo. Yo fui gimnasta deportivo en Cuba, olímpico, como se le dice, o gimnasia artística, actualmente no. Antiguamente se decía gimnástica y ya se comprendía que era la especialidad de gimnasta en lo masculino y femenino. Hoy en día se dice gimnasia artística. Después de ahí continué con estudios porque fui profesor de educación física, más bien formador para profesores en Cuba, es decir, lo que es la escuela del deporte acá en Cali. Allá en Cuba había una y yo trabajé ahí en la especialidad de gimnástica o gimnasia artística. Y casuísticamente conozco el circo y empecé a trabajar de acrobacia básica, acrobacia de piso, muy importante a la hora de una academia, de una institución de circo como base. Y no es porque sea la más importante, sino es el apoyo que tiene para el resto de las otras especialidades. Y entonces, estando ahí, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar con números de circo. Y empecé con el primer número de circo, imagínense, si digo la fecha, en el año 85, 86, en el primer número de circo que hice un columpio. Y a partir de ahí se me quedó ya como el cuento de que yo debía... Hola, italiana, ¿cómo estás? Se me quedó el cuento de que ya yo debía continuar preparando y montando números de circo. Entonces, bueno, a partir de ahí llevo un grupo, un cuarteto a la Pista Joven de París, donde no obtuvieron premio, pero sí mención. Premio lo tuve con los colombianos en el 2009, con una banquina, pero a aquel tiempo, que fue en el 96, fue un cuarteto, y entonces obtuvieron una mención. Y allí es donde conozco a Felicity Simpson, que ya entre ella y Héctor tenían acá un proyecto de fundación, que se iba a crear fundación social, de una escuela social. Y entonces la conozco a ella y ella me invita a venir para acá. Yo no acabé de venir en ese momento que ella habló conmigo, tuve que esperar un año para regresar. Ustedes disculpen si se me van algunas palabras o alguna manera de hablar cubano, porque llevo 27 años aquí, pero todavía no tengo el acento colombiano. Pero bueno, cualquier cosa que no entienda, levanta la mano. Y bueno, entonces, ¿por qué le hago toda esta introducción? Para que entiendan la importancia de la metodología y la pedagogía que tiene que ver en otras especialidades, sobre todo la gimnasia. De hecho, el circo surge debido a la gimnasia, allá por Grecia, por esa parte histórica. A lo mejor Gire sabe algo de eso porque es historiadora, no sé. Pero entonces
gimnastas que se iban quedando, como actualmente muchas veces sucede así, se apoyan del circo y empezaron a hacer cosas del circo. Y entonces ahí nos damos cuenta de la importancia que es trabajar con metodología en el circo. Es muy importante desde una base, la creación desde el inicio con las personas que vamos a darle esta instrucción de tener muy presente la metodología a seguir. En cuanto a hablar de la pedagogía, yo no me quiero meter en ese campo. La pedagogía es un campo muy amplio, es una ciencia, y entonces ¿para qué ahora lo voy a agobiar? Hablando de una cosa que podemos entrar al internet y ver los principios de la pedagogía, los 13 modos de aprendizaje, etcétera, etcétera, y entonces eso va a ser muy tedioso para unas personas que vienen aquí a hacer algo físico también. Pero debido a que vamos a hacer algo físico, es muy importante que ustedes aprendan a conocer los principios metodológicos de cada actividad. Eso es básico en cualquier institución que sea seria. Si vamos a un lugar a hacer recreación, bueno, como muchas veces van a los parques y a hacer acroyoga, y etcétera, etcétera, pero verdaderamente si se hace con seriedad, se hace con principios, se hace con metodología, y eso nos va a dar hasta nivel para después continuar y profundizar algo más con el circo. Desde un inicio yo allá en Cuba empecé a crear un programa, es decir, había un programa de acrobacia y yo lo empecé a trabajar, a modernizar y creé, como decir, una metodología más asequible a las características latinas, porque esos documentos que yo tenía eran rusos. De entrada se me olvidó decir que mi iniciación y mi aprendizaje del circo vino de técnicas rusas. En aquel tiempo, hoy en día hay muchas escuelas como la de Canadá, como Fratellini, como Chalón, etcétera, etcétera, que tienen alto nivel. Pero en aquel tiempo esa era la madre de las escuelas circenses, que era la escuela antigua de Rusia. Habían dos escuelas, estaba la moderna y la antigua, pero bueno, eran las mismas, lo único que la construcción era la que se consideraba como nueva y la otra era... Pero antiguamente se hacían unos números. Lo que tiene hoy en día el Soleil, eso lo hacían los rusos. Lo que pasa es que en aquel tiempo, debido al sistema social de aquella época, que todavía, bueno, arrastran un poco, que no quiero que eso es política ya, estaban como los chinos, medio encerrados. No había muralla, pero sí estaban medio encerrados. Es decir, no había un conocimiento para otros países donde había esas técnicas y esos planes, y mejor dicho, para hacer escuelas de circo. De hecho, ellos se interesaron por la escuela de circo cubana y ahí nos favorecimos los profes que entramos a trabajar. Como les conté, yo entré a trabajar como acróbata, como profesor de acrobacia. Era joven, con aquel tiempo yo hacía acrobacia y demás, pero bueno, después los años no vienen solos. Y entonces empiezo y me doy cuenta de la importancia que es conocer la metodología a la hora de una enseñanza. Ustedes pueden trabajar muchas formas de la metodología, pero sí es muy básico trabajar los ejercicios, desglosarlo, desarrollarlo, y eso nos va a dar la medida que mañana, y ustedes lo pueden probar, el que haya dejado de hacer una actividad o un ejercicio determinado, regresa a esa metodología y nota que enseguida lo domina. ¿Y qué le decimos a eso? Tenemos la costumbre de decirle, no, esa es memoria muscular, ese es el boom, que ahora, como la palabra funcional, también ese es el boom, pero verdaderamente la memoria muscular se resume básicamente cuando empezamos a aprender cosas metodológicamente, es decir, que una cosa se apoya de la otra y la otra de lo otro y así sucesivamente. Si nosotros somos capaces desde un inicio de trabajar, ya sea con niños, ya sea incluso el que es autodidacta, el que dice, a mí me gusta hacer cosas de circo, pero a mí me gusta hacerlo yo, también es importante y es requerido los principios metodológicos para hacerlo. Hay muchos principios metodológicos, de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Hay quien trabaja lo complejo. Yo tuve que usar aquí en Colombia variedad
de metodología porque me tocaban muchachos que venían con unas características sociales distintas a las que cuando entran por decir algo, hacemos una audición y viene un personal que tiene una experiencia en danza, en ballet, en karate, bueno, en artes marciales o distintos tipos, ¿no? Ya esas personas tienen una noción, una idea del trabajo muscular, del esfuerzo y de dónde aplicar más o menor medida, o representarse muchas cosas, porque hubo una época que a mí me tocó hablar y representar las cosas. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo me daba cuenta que con ese personal yo no podía desglosar, yo no podía explicar mucho. De hecho, cuando yo iba a explicar un ejercicio, me decían, profe, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Fabián se debe acordar de aquella época, no era el grupo de Fabián, pero sí era el grupo de la tarde, que eran muchos muchachos o sea, que venían de una situación social, venían de instituciones que no conocían el circo. Yo le voy a hacer no sé si está bien o mal decirlo así, pero cuando yo llegué acá a Colombia, el circo se conocía muy poco. Lo que se conocía de circo, bueno, cuando digo que no se conocía era lo que era academia, institución de circo, no se conocía, pero se conocía el circo, pero ¿qué? Lo que comúnmente le decimos tradicional. Le decimos tradicional por decirle algo, igual que esto de decirle contemporáneo, por decirle algo, pero el circo contemporáneo eso no existe. O es decir, o existe, pero para todo el mundo. Contemporáneo es lo que tú contemporeas en estos momentos, eso es contemporaneidad. Se le dice nuevo circo y está mejor dicho. Tampoco es una nomenclatura para ellos, pero bueno, se le dice así el nuevo circo porque tiene unas tendencias muy particulares. De hecho, no se trabaja con animales, de hecho se trabaja, algo es muy importante, cuando se decía, y voy a decirlo para que lo entiendan, el circo tradicional, aunque dije que no se debía decir, pero bueno, lo voy a decir para que conozcan la diferencia tradicional del nuevo circo. Cuando es tradicional es familia, por lo general. Si no es familia es porque un muchacho se enroló en un circo que fue a su pueblo y quería salirse de su casa, de no sé qué, que no sé cuánto, y entonces se enroló ahí, pero entonces le hace mucho caso al que estaba al frente, que es el abuelito o el papá de esos muchachos, y entonces ha pasado así de generación a generación. Con nosotros en Circo para Todos trabajó un señor que gracias a Dios todavía está vivo, se llama Jorge Zamudio y él es de circo tradicional, creo que es de la quinta generación, ¿no, Fabián? Como que algo así, una quinta, los Zamudio aquí en Colombia se conoce mucho por su generación de circo. Y yo recuerdo que la metodología que él usaba para la hora de transmitir los conocimientos distaban un poco de los míos. ¿Por qué? Porque él venía de esa tradición. Y no quiero decir que los míos eran mejores, ni los de él peores, ni viceversa, sino que cada cual tenía sus características y sus tendencias debido a su formación. ¿Por qué? Porque trabajar una academia o una, ¿cómo decir? Ya sea una institución determinada por hobby, porque verdaderamente quieren venir a estos espacios para la recreación y demás, hay que ser muy sutil en cuanto a esos tipos de trabajo. En cuanto al circo tradicional es, usted se para de manos porque me da la gana, y porque si no, no sé qué, y lo castigo, no, me cuenta él que decía, no, pero me duelen las manos, bueno, parece cabeza. Y así, era así una cosa, y entonces nosotros ahora no podemos manejar eso. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas de muchas características, e incluso, algo hasta más difícil, nos toca muchas veces relacionar un dúo, un trío, o hasta un grupo de 6 o 7, 8, donde son muy heterogéneos. Y entonces ahí es donde tenemos que ser muy sutil a la hora de la metodología, a la hora de... Entonces, yo diría que más que todo, más que hablar de pedagogía, sería de la metodología. Yo hace rato que desglosé una acrobacia que yo impartí en Circo para Todos, o sea, primero lo hice en Cuba y después lo desarrollé en Circo para Todos. Yo sentí que tuvo algún beneficio, algún logro, porque de hecho, ¿querías decir algo? Sí, profe, ahorita que digamos que ya vamos a entrar al tema de la metodología, y cuando hablamos de circo hablamos como de una metodología o una pedagogía de aprender haciendo, ¿no es cierto?
por Ajá. experiencias, Por ejemplo, por retos. por ejemplo, es bueno que Fabián, yo le quiero ahorita, después que yo haga esta introducción, yo les quiero pedir a ustedes que mejor que llenemos de esto de preguntas y se hace más interactivo, tanto para ustedes como para mí. Preguntas que si las conozco se las respondo, si no le digo paso, porque yo no me las sé todas. Aunque Fabián hizo una elevación, pero verdaderamente yo no me las sé todas. Yo vengo 3 veces a la semana acá y los lunes, miércoles y viernes yo aprendo circo. No se crea que yo solamente enseño, yo también vengo y aprendo circo. Así que, hablando de eso que señala Fabián, eso se usa mucho, no digo que está mal, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, que haciendo se aprende. Pero muchas veces los que nos vienen a enseñar, es lo que voy a poner otro ejemplo, que se relaciona un poco, pero bueno, ahí Jamie me puede decir así con la cabeza, me puede decir que no, que estoy equivocado. Hay muchos instructores en los gimnasios donde se pusieron muy fuertes, muy bonitos, con unos músculos, jovencitos, chusco, como dicen ustedes acá, y entonces el dueño dice, yo lo voy a dejar como entrenador, y ping, lo dejan entrenador. Y verdaderamente cuando esos muchachos que son jóvenes, y entonces ellos quieren que tú hagas lo que ellos hicieron, o lo que ellos están haciendo, y eso es de mucho cuidado. Entonces ese término de aprendiendo, haciendo, hay que tener un poquito de seriedad en cuanto a eso. ¿Sí? Muchas veces también esto lo vemos, con todo respeto, el CrossFit. El CrossFit yo quiero que tú hagas lo que está ahí en una tablilla. Y entonces verdaderamente te llevo al cuerpo a extremo. Entonces yo diría más que todo que nosotros que trabajamos con nuestro cuerpo, que debemos tener un conocimiento elemental de nuestro cuerpo. Ya sea nosotros lo que hacen circo y los que enseñamos con más razón. O sea, los que hacemos dualidad, trabajamos como artistas. ¿Por qué? Porque un artista no está lejos de una lesión. Y si ustedes no conocen verdaderamente su cuerpo, yo puedo ir a un fisioterapeuta y el fisioterapeuta tiene un concepto, un conocimiento del movimiento articular que tengo la lesión, pero no conoce circo, no conoce lo que nosotros hacemos, no conoce que llevamos el cuerpo a extremo. Verdaderamente el circo, con tan elegante que es, con tanto éxito que ha tenido últimamente, porque gracias al Soleil, y no digo el Soleil porque es el Soleil, sino porque el Soleil, debido a su técnica, a su profesionalismo, en su capacidad comercial, se han metido en todo. Usted ve un premio Oscar y ahí está el Soleil. Entonces, gracias a todo eso, ven el circo, los demás empresarios dicen, yo voy a hacer una presentación de tal producto, voy a meter circo porque llama la atención. Pero gracias al circo, que es como es, que el circo yo siempre digo que es un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades y que si nosotros lo sabemos suministrar y administrar, duramos toda la vida haciendo circo, con todas esas posibilidades. ¿Por qué? Porque no tenemos las posibilidades todavía de durar tanto tiempo haciendo acrobacia. Pero verdaderamente si yo estuve en un lugar que fui un artista multifacético, es decir, que me dieron varias disciplinas, después continúo con otra disciplina o continúo como docente. Pero verdaderamente es muy esperanzador que todos los artistas de circo y todos los que enseñan con más razón deben conocer como un mínimo, un básico de anatomía y fisiología. Profe, otra pregunta. Cuando hablamos de circo, estamos hablando que también debemos tener como un enfoque hacia la creatividad. Y entonces ahorita ya se empieza como a volver más complejo el tema, ¿no? No solamente lo de lo técnico, sino que hay que tener en cuenta la creatividad y todo. De hecho, metodologías, ¿cómo se empiezan de hecho el pensum de una escuela de circo, el pensum académico de una escuela de circo, debe llevar, además de las técnicas básicas del circo, debe llevar un trabajo transversal. Yo le digo transversal de asignaturas como danza, yo diría ballet primero, como la madre de todas las danzas, de ballet, de teatro, de música, de artes plásticas, porque tienen que aprender a maquillarse. No es lo mismo maquillar. Yo le decía hoy a Giré y creo que era Lina, que hay un señor acá, el de Casa Naranja, ¿cómo se llama? John Jairo. John Jairo es un dibujante, cuando coge un rostro es un dibujante. Y entonces todo eso son metodologías y técnicas
artísticas transversales que deben estar acompañadas del circo. De hecho, se habla por ahí, lo que pasa es que nadie quiere darle esa seriedad, que el circo es la madre de todas las artes circenses porque tiene de todo. O sea, tiene cine, porque cuando usted hace una dramaturgia, cuando usted hace un trabajo de un montaje, está haciendo un cine. Usted hace deporte, porque si es lo que hace, ya sea hasta en tela. De hecho, le dicen muchas veces acrobacia aérea a la tela. Yo no diría, pero bueno, vamos a respetar a los profes de tela, que le dicen danza aérea también. Y entonces, miren, yo vi casualmente un trapecio ayer o antier, vi un trapecio sencillo y había danza ahí. O sea, que le dicen comúnmente a la tela danza aérea, y sin embargo, lo que yo vi en un trapecio fijo a una muchacha, eso era una danza en el trapecio. Quiere decir que se puede hacer entonces, el que hace alambre, ahí está haciendo danza y ballet, porque tiene que hacer cuarta, tiene que hacer saltos, tiene que hacer, o sea, y el que hace acrobacia está haciendo deporte también. El que hace, por ejemplo, trapecio balón o trapecio volante, eso es acrobacia, porque esas volteretas que se hacen en el aire, eso hay que ser gimnasta, hay que ser acróbata de antemano. Gracias por ayudarme. La pedagogía nos ayuda como a trabajar integralmente, o sea, no solamente desde un solo enfoque, sino sobre todos los enfoques prácticos, por eso hay diferentes formas de aprender. Y parte de eso es integrar no solamente nuestro sistema corporal, nuestra anatomía, sino también algo que tenemos por utilizar, que es nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso hace y ayuda a la parte artística. Uno piensa que solamente la parte artística es ver películas o ver referentes, sino que el sistema nervioso necesita ciertas condiciones para crear. Y parte de eso es ser clara la parte física. Si yo siento que estoy en peligro haciendo cualquier ejercicio, yo no puedo mover un brazo estéticamente ni pensar en hacer un personaje si no he resuelto mi parte física. Entonces, parte de esas metodologías es tener claro todos los movimientos desde cero para que el cuerpo tenga su memoria y esté tranquilo y el cerebro pueda crear y pueda sacar toda esa parte artística que lo requiere el circo. Por eso es que hablamos que en el circo hay un desarrollo integral. O sea, se desarrolla lo físico, pero también desarrollamos lo emocional, lo social, lo cognitivo, lo artístico. La voluntad. Entonces, como se dan cuenta, y retomando lo que decía el profe ahorita, el circo podría ser la mamá de las artes, porque realmente las integra todas. O sea, un artista integral, si quiere verse como integral y ser integral, tiene que tener todos estos frentes claros. O sea, que hay mucho trabajo, más allá del solo truco, más allá de solo tener toda esta claridad, cómo crecemos y nos fortalecemos emocionalmente, artísticamente, cognitivamente. Entonces, sí. Entonces ahí es donde está lo importante de generar estos espacios de diálogo. O sea, enseñar circo no es solamente ir a enseñar el truco, el rollito, lo pararse manos o hacer una caída. Es tener en cuenta todos estos factores que hay que ayudar a desarrollar, porque como profes tenemos una responsabilidad muy grande en nuestra sociedad y especialmente en nuestro entorno, para poder evitar lesiones, frustraciones o generar miedo, porque a veces nos puede pasar. Tenemos la oportunidad de introducir chicos o chicas a esto y un mal proceder, una mala directriz genera un golpe, genera miedo, lo que va a generar es distanciamiento. Entonces, bloqueos. Entonces, como eso. Y lo otro que es muy importante en el circo es el tema de colaboración, de trabajo en equipo. Hay mucha cooperación, o sea, todo esto, todos son temas que, como les digo, por nuestro entorno, por nuestra cultura, aprendemos una, dos, tres cositas y la queremos enseñar. Y no está mal porque queremos compartir. Pero sí es importante tener en cuenta todos estos factores a la hora de enseñarlo, la responsabilidad que tenemos, que asumimos.
Entonces, es como eso que quería Sí. como Si, compartirles. si hablamos de enseñanza, bueno, se recuerdan que yo le dije al principio que había 13 procedimientos de pedagogía para la enseñanza y demás, que bueno, eso lo deben buscar, ahí está, porque eso tiene y entre esos está ese que destacó Mónica sobre la parte cognitiva, perdón. Y entonces ahí es donde está todo esto, parte emocional, todo esto, porque no hacemos nada con aprender por aprender, sino hay que aprender fijando, hay que aprender creyendo lo que estamos haciendo y para poder transmitir con seriedad y demás. No solamente conlleva el trabajo transversal de que le hablamos de las técnicas artísticas, también esto conlleva la seguridad, que Fabián tocó ese tema ahorita. Es muy importante la metodología en cuanto al sistema de rigging, al sistema de seguridad, porque él lo dijo, una lesión aquí nos puede llevar o a que se retire la persona o a... Cuando yo hablo aquí, no solamente digo para el que enseña, sino hablo porque hay muchos que son artistas. ¿Y qué nos trae eso? Por consiguiente, un retraso muy grande, un retroceso a la hora de... Y ya ninguno de los que estamos aquí somos tan niños, es decir, un niño a lo mejor se lesiona y se le olvida, pero un adulto ya se lesiona y siempre nos va a crear ese trauma. Entonces ahí es donde juega el papel el entrenador o el docente, donde sabe cómo manejar al ejecutante, ya sea artista como ustedes o sea aprendices, que entonces debe manejarlo de una manera digámosle psicológico, vamos a decirlo así, pero verdaderamente es con un trabajo pedagógico muy serio para que le vaya perdiendo el miedo a eso que le ocurrió, que no debía haberle ocurrido, pero hay cosas que ocurren, porque es inevitable en nosotros. Muchas veces nos estamos preparando para algo y no sabemos y pensamos que nos lesionamos, ay, hice este gesto y me lesioné, y no se han dado cuenta, no interiorizaron que eso ya venía arrastrándolo de algo que hicieron anteriormente. Algo muy importante, incluso el circo tiene que ver con la terapia. Nuestros movimientos del circo nos ayudan en terapia. De hecho, se habla de los malabares para las personas de síndrome de Down, etcétera. Le llaman ahorita. ¿Cómo? Le llaman malabar funcional. Funcional, esa es la palabra que les dije que estaba ahora de moda. Y bueno, pregunto, ¿quién me puede decir qué cosa quiere decir funcional? O sea, algo que sea funcional. Todo lo que tú haces práctico. Tú lo piensas, pero después lo haces práctico. Yo sé a qué tú quieres decir práctico, yo lo sé, pero yo necesito como algo más. Bien, funcional quiere decir algo que ustedes hagan que funcione. Por ejemplo, ustedes van a un lugar y voy a mentarlo otra vez, yo no quiero que los profes se ofendan, pero bueno, voy al CrossFit para mentar algo más práctico. Y entonces en el CrossFit el profe dice, bueno, vamos a hacer un trabajo funcional, vamos a hacer burpee. ¿El burpee para qué sirve? Para levantarse rápido. Para levantarse rápido, ajá, o del piso. O que ahí viene algo y tú te tiras, ¿eh? Bueno, el burpee entonces da resistencia un poco, pero funcional, a lo mejor una sentadilla le da más funcionabilidad. A lo mejor un peso muerto, aunque ya están atacando mucho el peso muerto, pero bueno, yo pienso que es de la manera que no lo sabemos hacer o que lo trabajamos con mucho peso. También ha sido muy atacado. Tú lo has escuchado, ¿cierto? Y entonces, pero eso sí tiene funcionabilidad, porque el día a día de ustedes o el día a día de un anciano, ¿qué cosa es levantarse de la cama? ¿Cómo tú te levantas? Haciendo una sentadilla. ¿Cómo un anciano recoge algo? Haciendo un peso muerto. Los press, que parece tan simple, tan sencillo, ¿cómo un anciano coge algo y lo lleva a la alacena que está arriba? Entonces son cosas, o lo recoge, lo ala. Entonces, algo que muchas veces un entrenador dice, no, yo no voy a hacer este movimiento porque esto no es funcional. Y no es que no sea funcional, es que a muchos entrenadores lo que no les gusta es trabajar movimientos uniarticulares, es decir, monoarticular.
Quieren que todo lo que tú hagas para que sea funcional, que trabajen muchas articulaciones. Y hay cosas que sí, pero hay cosas que son, por ejemplo, ustedes están trabajando tela y para arar la tela necesitan un buen bíceps. ¿Y que yo les recomiendo para el bíceps? Primero que todo, dominada en barra, que es el mejor bíceps que ustedes puedan desarrollar. Pero segundo le digo, por ejemplo, una persona que es bastante débil de bíceps, le digo, bueno, también compleméntalo con curl de bíceps. Y entonces un entrenador va a decir, curl de bíceps, eso no es funcional, profe. Pero es funcional porque yo lo estoy usando para lo que es. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra funcional. Si yo lo que estoy en lo militar y yo necesito esquivar balas, o sea, obtener agilidad, burpee, ahí sí me sirve. Pero si yo voy a un gimnasio y me ponen a hacer burpee y me dicen, oh, yo no digo que el burpee está mal, no, todo lo contrario, un movimiento que para mí es válido, pero que no me le digan, no, vamos a hacer ejercicios funcionales, ¿no? Una cosa que es tan simple que es la plancha de estabilidad, es decir, lo que hoy en día se utiliza como plancha. Ustedes saben que hoy en día se le está atacando también al abdomen en cuanto al crunch de abdominal, que también si se hace bien no hay por qué atacarlo, pero hay que hacerlo bien. Pero hay un ejercicio que ustedes se ponen en cuadrupedia, que incluso hay gente que dice que incluso Pilar está haciendo récord aquí con un estudiante que tiene en cuanto a la plancha esta. ¿Saben lo que quiero decir? La plancha que es codos y pie. Entonces, ese ejercicio, ustedes apoyan las rodillas y colocan las manos y levantan un brazo con el pie contrario. Si ustedes, yo los mando a hacer ahora eso, lo van a hacer todo y se quedan ahí. Pero si ustedes cogen un abuelito de ustedes o la mamá y le dicen que haga eso, ustedes van a ver que se van a ir para el lado. O si cogen una persona obesa, entonces ahí le estamos trabajando una estabilidad que es funcional. Entonces ahí es donde yo quiero llegar, que lo que yo haga que me sirva es lo que se conoce como funcional. Profe, una cosa, ya como frente al tema de la metodología y todo, fuera de los métodos, sea por objetivos, por logros, lo que sea, hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. La seguridad del entorno donde se van a hacer las prácticas. Está la seguridad del cuidado físico de las personas y de nosotros, pero también está la seguridad del entorno que a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces eso también es como una invitación para que reflexionemos sobre el tema, tanto para hacer la práctica uno solo, como para enseñarla. De hecho, si tocamos el tema de los aéreos, ya el solo hecho de hacer la práctica uno solo, eso está mal. Exacto. Debería haber otra persona acompañando, porque uno no está libre de que pueda pasar un incidente. ¿Y quién nos va a ayudar o apoyar en eso? Y a veces creemos que no, me meto en mi película y le hago. Esto hay que tener en cuenta que el circo es una profesión de riesgo. Hasta haciendo malabares, nos puede caer una clava en el ojo. O sea, y eso tenemos que ser conscientes de eso. Y nosotros como practicantes, llámese a nivel profesional, recreativo y todo, es importante la seguridad del entorno, del lugar. Yo creo que para no extendernos más, los invito a que hagamos un par de preguntas, aprovechando que aquí está el profe. Si quieren saber algo muy específico, si no tienen preguntas, bueno, no hacemos preguntas. Algo que quieren saber sobre preparación física, sobre metodología, sobre cómo enseñar esto, cómo enseñar aquello. Para no poder. sé. Por acá una pregunta, Pili. Sí, por ejemplo, muchas veces para nosotros enseñar a alguien a que haga un esfuerzo, debemos enseñar la parte contraria del esfuerzo. Es decir, si yo no sé saltar, ¿qué es lo que deben enseñarme? Aterrizar. Y a medida que yo voy aprendiendo a aterrizar, yo voy entendiendo cómo es después despegar. ¿Por qué? Porque los músculos de estos se van preparando. Y ojo, enseñar a aterrizar en una academia es muy importante. Yo diría que más importante que saltar. Es decir,
no debemos obviar, aterrizar de cualquier índole. Por supuesto, yo no voy a llegar a una persona que acaba de llegar y a subirlo, pero yo lo subo a una colchonetica y de ahí lo tiro a otra colchonetica. Es muy importante que los aéreos, y más que ustedes van a hacer los talleres, yo sé que Mónica lo hace, pero bueno, hago hincapié porque muchos de ustedes vienen a este taller de aéreos porque imparten o aprenden aéreos en otras partes. Miren, hace como 3 días yo vi a lo mejor es viejo, fue un podcast que creó Muro de Espuma e invitó a 2 profesores, uno de España, creo que se llama Carampa, la escuela, y otro de Brasil, que creo que es la Escuela Nacional de Brasil. Y entre eso estaba una pregunta que le hacen y le dicen, bueno, ¿cómo ustedes, se preocupan y tienen presente lo que es la seguridad? Y dice, no, aquí nosotros no dejamos hacer nada si no ponemos colchoneta. Aquí yo estoy ahora en la preocupación que cada vez que se me vayan a subir algo, le digo, Ingrid, seguridad. Y entonces Ingrid coge, va y se pone una seguridad y sube. Aquí estamos en un lugar donde el peligro está allí a la puerta. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros y el que está allí también. Por ejemplo, yo he visto casos de gente que están distraídos y vienen uno haciendo una línea acrobática, carretilla, ¿saben lo que es carretilla de flip-flap? Es decir, cuando hacemos flip continuado hacia atrás y una patada de esa es como si te dieran con un bate en la cabeza o en la cara. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente cuando nosotros estamos en este espacio. Yo siempre digo que para mí, en la escuela que yo he estado, es un templo. Para mí, cada espacio es un templo. Y yo puedo reírme aquí, puedo hacer jará, pero mi seriedad aquí en esto, velando todo el tiempo, es muy importante. Por supuesto, no somos monjes que venimos aquí, venimos a rezar y tenemos que estar tristes. No, al contrario. Al contrario, Fabián es uno de los que más recocha y yo le sigo, porque a mí me encanta la recocha esa de Fabián y demás. Y a mí me encanta reírme y tal. Pero verdaderamente en cuanto al resto de trabajo, es mucha seriedad, mucha seriedad. ¿Alguna pregunta? ¿Entendiste más o menos, Pili, uno trata de trabajar lo contrario? Por un ejemplo, para que entiendan, si yo no tengo fuerza así, ¿qué yo debo hacer? Me subo en una banca hasta aquí y entonces me dejo caer y voy haciendo esta fuerza. Y me dejo caer y voy haciendo esta fuerza. Y a medida que yo voy haciendo lo contrario, es decir, lo excéntrico, me va fortaleciendo para lo concéntrico. En este caso, el salto es un movimiento concéntrico, dinámico concéntrico de las extremidades inferiores. Por supuesto, ahí participa cadera, participa articulación de la... Cuando digo cadera, articulación de la cadera, articulación de la rodilla y articulación de los tobillos, porque no podemos saltar así. Tenemos que saltar así. Cada vez que saltamos y hacemos empeine, ahí trabajan los tobillos. Y si le damos participación a los brazos, hasta la articulación escapulohumeral también tiene que ver. Entonces, si aún así yo me paro en una colchoneta, en un lugar alto, y me paro y me lanzo y levanto los brazos y caigo y amortiguo, ahí trabajaron todas las articulaciones y planos musculares que son los antagónicos a la hora después de saltar. Y, ojo, es muy importante para los aéreos, para los telistas, tener tanto fuerza a dar como empujar. Yo conozco telistas profesionales, amigos míos, que yo los paraba de mano y les hacíamos una flexión y no me sabían. Sin embargo, se colgaban con una mano y casi alaban con una mano la tela. Y yo paro a Vanessa de mano y le digo, Vanessa, pre de cabeza. Y me dice, no, profe, yo no puedo. Yo sí soy fuerte. Yo soy fuerte así alando, pero no empujando. No, está mal hecho. Está mal hecho porque muchas veces, ojo, se nos lastima por debilidad de este. Entonces hay que tenerlo los dos parejos, así yo trabaje más que este. Es decir, nosotros, para llegar al resumen de nosotros somos una cadena cinética. Y ya la palabra lo dice, cadena. Tenemos que ver todo, o sea, desde la punta del pie. Si yo voy a hacer un lanzamiento, estoy haciendo malabares, o voy a hacer un lanzamiento, y yo hago así, miren todo lo que trabajo ahí.
Miren todo lo que yo trabajé, miren, Hasta la punta del pie. hasta la punta del pie. Yo no trabajé así. Yo ni sé. Entonces quiere decir que somos una cadena cinética donde trabajamos todo. Por decir un ejemplo, yo estoy hablando algo y aparentemente el profesor me va a decir, no, tú estás hablando hombro, deltoide, están los bíceps, está el tríceps, porque la gente cree que el tríceps solamente es extender, el tríceps tiene que ver con el dorsal también. Y entonces cuando yo hago, porque él se inserta aquí a la escápula, y cuando yo estoy hablando, hasta los músculos erectores de la espalda, porque me mantienen la espalda así, yo no estoy haciendo así. Entonces tiene que ver todo. El abdomen tiene que ver. Muchas veces queremos hacer abdomen, no, si no estoy acostado no puedo hacer abdomen, o si no estoy... Y ustedes se sientan así y hacen así, y ahí están trabajando el abdomen. Claro que es muy aburridor, pero bueno, no es tan aburridor cuando sabemos que además del abdomen trabaja nuestro piso pélvico, que es muy importante. Por acá Muy tenemos otra importante. pregunta. Ah, no, pero es una por persona. No, mentira. Mira, enseñar es algo que no es de la noche a la mañana. Enseñar casi se nace para eso. Porque uno tiene que enseñar lo que tú enseñes con amor. Siempre lo va a aprender el estudiante o la persona con amor y con deseo. Y entonces no debes tratar de enseñar no para que te retribuyan, no, solamente con tu ver que la persona va dominando, va avanzando, eso te enriquece a ti como educador. Lo más difícil es cuando lo que tú enseñas no le interesa a la gente. Y yo he tenido esos casos. O sea que tú estás con todo el amor, con todo el afán de ser un inductor, un conductor, un guía, y la persona... Entonces, yo recuerdo que la palabra se dijo circo para todos, porque era algo social, pero el circo no es para todos, el circo es para el que quiere, porque el que quiere sí aprende circo. Y no importa de dónde tú vengas, no importa quién tú eres, no importa la edad que tengas. Si tú quieres aprender circo, tú aprendes circo. No vas a hacer el triple salto mortal. No vas a hacer, no sé, el número ese de Pavel. Tú lo conoces, ¿no? El ruso, el Pavel, el pulsador. No vas a hacer eso. Eso ya es algo intrínseco, algo que yo creo que ese chico es un superhumano. Él nació con la flexibilidad, pero vas a hacer circo. ¿En qué te encaminas? En las posibilidades que tú tengas. Por ejemplo, hay algo también que eso tiene que ver con lo más difícil también, que es que yo le diga, Vanessa, tú tienes una constitución física que a mí me parece que eres la portora de ella, porque tú vas a hacer y cargar, y Vanessa me diga, no, profe, yo quiero que ella me cargue a mí. No, espérate. Vamos a soñar, pero soñar con los pies en la tierra, ¿ok? Entonces hay cosas y cosas. Entonces eso es también muchas veces es duro cuando un estudiante, tú estás viendo, porque mira, uno a medida que va pasando el tiempo, uno va cogiendo una visión y va diciendo, uy, tiene esta característica, sirve, no sirve para esto, no. O sirve, pero le cuesta trabajo, más trabajo que a esta, o más trabajo que aquella. Pero cuando hay alguien que quiere irte a la contraria, ahí sí uno dice, ¿qué hago? Y no puedes, ojo, no puedes y no debes decirle, no, tú no sirves para esto. Tú tienes que dejar y aunque tú sepas que le va a costar trabajo, y muchas veces uno dice, tú quieres ir de aquí a la silla, y yo te digo, no, mira, coge por aquí. Y tú me dices, no, pero yo quiero coger por allá. Te digo, bueno, está bien. Coge por allá. Vas a llegar a la silla, pero te vas a demorar. Yo te estoy guiando, que yo sé por la experiencia que si tú coges por aquí derechito, tú llegas a la silla en segundos. Por aquí a lo mejor te demoras 1 minuto. No sé si te respondí más o menos. Vamos a hacer 2 preguntas más para terminar este espacio. Si la tienen. Y empezar ya con la práctica, ¿les parece? ¿Quién más quiere hacer otra pregunta o alguna duda por acá?
Sí, verdaderamente eso no es una pregunta de Jamie, eso es una afirmación de lo que ella está diciendo. Eso es afirmación y casi obligatorio. Sobre todo una formación de circo que se vea con vista al profesionalismo, eso tiene que estar implícito. Por ejemplo, eso que yo hago de yo aprender algo de tela e irme, eso es como ir a un parque. Como ir a un parque y hacer un paseo, pero sabemos que vamos ahí a recrearnos. Pero si verdaderamente yo quiero circo como profesión, yo debo de complementar eso, porque déjenme decirle, la preparación física o el acondicionamiento físico, como quieran llamarle, es la base de todo. Si usted tiene unas condiciones físicas óptimas, dicen, pero vamos a hacer tela, la chica hace tela. No, pero a mí, yo creo que trapecio, la chica hace trapecio, o le decimos, mira, ella se sube en la cuerda y hace cuerda, como ella, hace cuerda, porque tiene unas condiciones físicas buenas. No, por supuesto no. Tú debes empezar 2 años, debes empezar muy suavecito. Yo no sé si sacando mi ejemplo te respondo a las preguntas de ustedes. Yo estuve casi 1 año sin hacer movimiento físico alguno. Los que me conocen saben que yo tuve una cirugía de corazón abierto, donde verdaderamente que ella me asistió todo el tiempo ahí en el hospital. Ella era mi enfermera. Ella me vio las condiciones y yo estoy seguro que ella ni se imaginó lo que yo soy capaz de hacer hoy en día. Yo tengo ahí un video, si ustedes quieren se lo puedo mostrar, que ya yo hago bombero. ¿Ya qué? Bombero. ¿Ya lo hace? Ya hago bombero. Claro, ¿no? Como lo hace Jirey no. Y la barra. Y yo estuve un año sin actividad física. Incluso yo peso hoy en día, sacando la barriga, peso aproximadamente 69, 70 kilos. Si me pongo la barriga, peso más. Y entonces yo llegué a pesar 49 kilos. Hace 1 año. Hace 1 año. Yo me desaparecí casi prácticamente. Entonces quiere decir, ¿y cómo empecé? Primero que todo me hicieron terapia física, respiratoria. Claro, no es tu caso. Tú no tienes que hacer terapia física respiratoria, pero sí tienes que mejorar tu cardio. Miren, yo voy a decir algo que puede ser contraproducente para muchos conocedores de la actividad física. El cardio, como le llamamos, a mí no me gusta decirle cardio, porque cardio quiere decir músculo cardíaco, y no solamente el corazón el que trabaja, trabajan los pulmones que son músculos lisos, es decir, cardioliso vamos a decir, entonces mejor digamos resistencia aeróbica, que es lo mejor decirlo. Vamos a hacer un trabajo de resistencia aeróbica, porque hay resistencia anaeróbica. Entonces la resistencia aeróbica sirve para introducirnos a nosotros a la actividad física, a que podamos mejorar las capacidades que vienen atrás. Pero verdaderamente el circo saben de qué se debe basar básicamente en resistencia anaeróbica. Cuando ustedes están en un aéreo, y más sobre todo el de aéreo, cuando ustedes están en un aéreo, en una lira, y llevan un rato ahí, ustedes se relajan y vuelven y hacen otro movimiento. Eso es trabajo anaeróbico. ¿Y quién lo hace? La resistencia anaeróbica. Ustedes ahí no están haciendo cardio, como se dice, ¿no? Ahí ustedes están trabajando incluso movimientos aparte. Por lo general, el cardio, la resistencia aeróbica, se hace con movimientos cíclicos. Se hace en bicicleta, se hace trotando, se hace nadando, o sea, son movimientos cíclicos. El final de uno es el inicio de otro. Esos son movimientos cíclicos. Por ejemplo, saltar lazo, trotar en el puesto, hacer saltos en el lugar, que el salto en el lugar ya lleva dos actividades, resistencia y pliometría. La pliometría es muy importante en el circo y muchas veces la obviamos.
Y la pliometría es lo que nosotros nos da agilidad, que es lo que debemos tener aquí. Aquí hay que tener velocidad, porque si tú vas a correr para hacer una línea acrobática necesitas velocidad, pero más que todo necesitas agilidad. Agilidad quiere decir que tú en el lugar es como eres capaz de mover las partes articulares del cuerpo. Velocidad es cuando tú te trasladas. Y nosotros muchas veces estamos en una tela y no nos trasladamos. Lo que sí hacemos son movimientos. O estamos en un trapecio, imagínense, pateando, balanceando y vamos a hacer un medio giro. Ahí necesitan agilidad. Ahí no necesitan velocidad. Sí. Sí, ajá. Exacto. Pero la pliometría, la pobre la tenemos muchas veces aislada, es muy importante aquí en esta. Yo hago lo que ahorita señaló Jamie como obligatoriedad. Hace rato que no lo hacemos porque yo sé que Circoherencia está muy enfrascado, que no para, pero verdaderamente casi terminábamos, cuando yo venía, terminábamos con una sesión de físico y ahí yo trataba de hacer unas estaciones para trabajar una cosa que se llama intermitente, que es hoy en día lo que está dando más resultados a la hora de crear agilidad, velocidad y resistencia anaeróbica. Se llama intermitente. Y en eso yo trataba de poner un ejercicio por lo general en todo el bloque. Sí, además yo estoy un poco ronco hoy por culpa de ella, que me puso ronco, de tanto yo decirle, así no, patea, de tanto decirle, se me puse ronco, pero no, también es la bulla. Y entonces, yo no sé si esto es para grabar, pero no está saliendo. Y entonces le comentaba, yo trato de poner en estos ejercicios uno de pliometría, por ejemplo, unos saltos así que te dan agilidad, otro que es tocar y ir arriba, o tocar, dar medio giro, tocar, dar medio, todo eso son ejercicios que le dan a ustedes una agilidad en el lugar, en el puesto, y que verdaderamente le hace falta. Ojo, yo no estoy en contra de los aeróbicos, no vayan a salir de aquí y digan, no, porque ese viejo que está ahí me dijo que los aeróbicos no sirven. Que yo no estoy en contra de la velocidad, al contrario, para mí eso es básico e importante. Ella, lo que yo le decía, debe crear un plan por ahora, mejorar lo que es su capacidad respiratoria, porque ella no se ha dado cuenta, pero debido a la inactividad, su capacidad respiratoria ha disminuido. La respiración, mira, cuando nosotros empezamos a correr, quien empieza a acelerarse, ¿quién es? El corazón. Pero el corazón empieza a bombear y le empieza a decir a los pulmones, despierta, muévete. Y es entonces cuando empezamos a hacer así para ir a la par del movimiento cardíaco. Y entonces si no tiene buena movilidad y capacidad pulmonar, llega un momento en que entonces empezamos, tengo vaso, y que no sé qué, y entonces es por eso. Deben de ir, esto de aquí debe ir aparejado con los pulmones también. Última pregunta para pasar. O sea, lo que queremos es que nos demos cuenta de lo importante de conversar. Miren, todo este universo de conocimientos y de preguntas y dudas que empiezan a surgir a partir de un espacio como este. Y a veces no los contemplamos como espacio importante. Contemplamos como espacio importante y único espacio la práctica. Pero esto también nos va a ayudar a crecer, a desarrollar y a mejorar en lo que hacemos. No solamente en lo corporal, sino en lo personal, en lo artístico, en lo físico, en todo. Entonces, como ya Mónica quería decir. Mónica, y yo hago la conclusión y ya termino. Entonces, de conclusión y cerramos para poder introducirnos al taller de los aéreos. ¿Listo? Los verticales, transversales. Hace una armadura en el cuerpo para combatir nuestra gravedad y tener un movimiento que sea especializado, preciso y nos ayude a hacer lo que queramos en el aire.
Sí, ya para concluir, esto que dice Mónica es ya a lo que yo quería llegar al final. Por ejemplo, nosotros hacemos clases o cuando entrenamos en una tela, en un aéreo, prácticamente hacemos clases, no hacemos entrenamiento. Entrenamiento verdaderamente hace el deporte y ahí es donde yo quería llegar. Tenemos que acercarnos a lo que es la gimnástica, al deporte, tenemos que acercarnos a las investigaciones que ha hecho la preparación física de CrossFit. Usted se dice, desde que yo era niño, se decía que el deporte más completo era la natación. Falso. Mira en qué plano tú estás en la natación, ya Mónica lo señaló ahorita. Estás en este plano. ¿Qué sucede con la natación? Que es la actividad física más confortable, con menos daño, con menos perjuicio para una persona cualquiera. Usted coge un anciano y lo pone a nadar, lo flota, qué sé yo, y lo flota y demás. Pero verdaderamente, si vamos a decir uno de los deportes más completos, es la gimnasia. Lo que pasa es que no me gusta decirlo de esta manera, pero bueno, y el circo está implícito en esa gimnasia. O sea que uno de los movimientos, para mí, más completos que hay, está el circo. Por lo tanto, debe ir aparejado de lo que dijo ahorita Jamie, una preparación física multifacética, es decir, multiarticular, de toda índole, de fuerza, de resistencia, de agilidad y flexibilidad. La flexibilidad no es algo que se hace después que yo hice un físico. Yo hice un físico, bueno, voy a estirar para hacer flexibilidad. No, una cosa es estirar y otra cosa es flexibilidad. La flexibilidad hay que dedicarla como la dedicamos a la fuerza. Y yo recomendaría en un tiempo aparte de la preparación física, o sea, de la fuerza. Hacer fuerza y después estirar o hacer flexibilidad fisiológicamente no tiene nada que ver. Porque verdaderamente cuando usted hace fuerza lo que está es tratando de acortar para crear fuerza en el músculo mediante la fusión de dos proteínas que tiene el músculo que se llama actina y miosina. Entonces si usted la está acercando para que haya fuerza, para que haya desarrollo, ¿para qué después vas a estirar? O sea, que fisiológicamente... Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente, que yo he tenido estudiantes que me han dicho, no, profe, pero después que yo termino, yo estiro y me siento distinto. Digo, bueno, entonces no te ayuda fisiológicamente, pero te ayuda psicológicamente. Entonces, síguelo haciendo. Si tú tienes tiempo, porque lo que hace es robarte tiempo, es decir, que ya tú te puedes ir para tu casa, preparar la comida, lo que sea. No tienes media hora, bueno, él estira. Pero verdaderamente muchas veces esa gente que hacen eso no hacen la flexibilidad que deben hacer en el tiempo requerido. Yo creo que... Sí, vamos a hacer. Repito, acerquémonos a las investigaciones. ¿Quién ha hecho las investigaciones? Desgraciadamente que es el deporte. El circo no se atreve en eso. El circo no sé que no se atreve, no es porque hayan conocedores y profesionales, es que se dedican a la hora de... Sí se está investigando últimamente en cuanto a aparatos. Hay una investigación en Canadá de aparatos, es decir, que ya no se hace un aparato como quiera. Yo voy a hacer una lira y ella la va a trabajar, le digo, bueno, a ver, peso corporal, qué sé yo, estudio el tubo y que no sé qué, que una báscula igual. ¿Para qué es? No, para pica pica. No, espérate, ¿dónde están los ejecutantes? No, pesan tanto. Vamos a buscar la madera o las garruchas que requieren para eso. O sea, se está haciendo esa investigación en el circo. Pero en cuanto a la actividad física, lo que se está haciendo es lo que dijo Fabián al inicio. Yo veo y yo hago. Y eso... No, muchas veces somos estudiantes de YouTube y hay que tener en cuenta eso. Muchas veces en YouTube lo que me ponen es el movimiento completo, pero no me ponen la metodología para yo llegar a ese movimiento. O no me ponen que tuve que aprender antes para llegar a ese movimiento. Eso solamente lo saben los docentes. Es decir, que todavía nos toca trabajo por hacer. No nos pueden jubilar todavía. Bueno, profe, vamos a cerrar. Bueno, listo, chicos. Con esto terminamos este espacio hablando de circo. No sé si cumplió las expectativas para ustedes. Como le gusta a los artistas, ¿el profe cumplió la expectativa o no cumplió la expectativa? Porque déjenme decir... Con un aplauso. Yo no soy tan elocuente. Yo no soy tan conversador. Bueno, para terminar, los invito a que nos hagamos acá para que nos tomemos una foto y comenzamos con el taller de los aéreos. ¿Listo?